Pregúntele a su pastor, se llama el programa. Y ese programa, sobre diversas preguntas que personas enviaban a través de internet o de una línea telefónica, incluía las diversas opiniones que desde todas las denominaciones religiosas los pastores comentaban o respondían, y nunca terminaban poniéndose de acuerdo. Cada uno daba como un pedacito de verdad, porque no era una verdad, era una opinión. Jesús, cuando Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, no nos está hablando de opciones, no nos está diciendo que hay muchos caminos, que la verdad cada uno la entiende como pueda, y que la vida va a venir como resultado de esa diferencia tan grande de lo que hacemos, de lo que creemos, de lo que celebramos. No, Jesús nos dijo: yo soy el camino. Y en relación con el camino decía: nadie va al Padre sino por mí. En otras palabras, solo hay un camino. A nosotros nos corresponde caminar por ese camino, ¿cierto? Recorrerlo. Pero no hay más caminos. En cuanto a la verdad, estamos en los tiempos tan tristes y tan lamentables, y que aparentemente se va a poner peor, en los que la verdad absoluta ya no existe. En lógica se nos enseñaba una cosa que es una contradicción. Decía: ya no hay verdades absolutas, y esa es la más absoluta de las verdades. Es decir, para la gente ya no hay verdades absolutas. Cada persona entiende la verdad, la realidad, desde su propio punto de vista. Pero eso sí, todos están de acuerdo, todos los que piensan de esa manera al menos, están de acuerdo en afirmar que no hay verdades absolutas. No existe Dios, no existe una verdadera religión que contenga todas las enseñanzas de Dios. En eso dicen muchos: no nos podemos poner de acuerdo. Pero en lo que sí se ponen de acuerdo es que ya no hay verdades absolutas. ¿Sí ven la contradicción? Ya no se puede absolutizar la verdad, excepto esa afirmación, que no hay verdades absolutas. Pero Dios, en la persona de Jesús, se nos ha revelado, y se nos ha revelado como la verdad. Y la verdad no es un tema de debate, no es un tema de opinión, no es un tema de consenso, es decir, no es de la mayoría. Ahora, por ejemplo, en estos tiempos en los que hasta el género con el que nacemos, o el sexo mejor con el que nacemos, se ha puesto en debate, hasta el punto que ya no se sabe, dicen muchos, si los niños nacen machos o hembras, y hay que esperar a que crezcan hasta para preguntarles cómo te sientes. Hasta en cosas como esas ya se debate, ya se cuestiona, ya se opina, y ya no es entonces una verdad revelada por Dios mismo, sino que es lo que diga la mayoría. Las opiniones del Facebook o del Twitter o del Instagram, que más opiniones ganen, esas son entonces las verdaderas verdades para muchos. Pero la verdad de Dios no cambia, ¿cierto? Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y para siempre. Entonces, de esta base vamos a partir, pero quiero una vez más pues agradecerles a todos ustedes que, independiente de cómo haya sido su día, si muy largo, muy pesado, muy enfadoso, que hayan hecho el esfuerzo tan grande de estar con nosotros hoy aquí. Y no vamos a comenzar con la oración porque ya venimos de la oración más grande, ¿cierto?, que es la Santa Misa. Entonces vamos a aprovechar el tiempo, no que la oración no sea una forma de aprovechar el tiempo, ¿cierto? Pero ya aprovechamos el tiempo en la Santa Misa haciendo oración de unos por otros. Y lo que vamos a hacer ahorita entonces es adentrarnos en este estudio de la apologética, que es una defensa de la fe para defender la única, verdadera, definitiva, indudable verdad de Dios, revelación de Dios que el mismo Señor nos ha entregado, y que, como nos dicen pasajes como Gálatas capítulo 4 y Hebreos capítulo 1,
tiene como su máxima expresión ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Entonces, yo quiero que este espacio lo construyamos no como un monólogo, es decir, yo no quiero estar hablando todo el tiempo, yo quiero que ustedes tengan la posibilidad también de complementar a lo que aquí vayamos exponiendo, porque yo sé que en la comunidad hay varios de ustedes, muchos de ustedes inclusive, que tienen ya conocimientos sobre todos estos temas que vamos a ir tratando, ¿sí? Entonces, si una cita bíblica, por ejemplo, quieren ustedes comentarla para profundizar un poco más, o si se me escapó una cita bíblica que no puse en las que tengo pues en la hojita que les entregamos como síntesis, y recuerdan ustedes una, o una que el padre Luis Toro, o el padre Juan Rivas, o Rafael Díaz, ¿no? ¿Es el otro? Rafael Díaz. O cualquier otra apologeta pues haya ofrecido en las redes sociales y ustedes lo quieran tomar y lo quieran compartir con nosotros, son bienvenidos. Aquí estamos en una familia de fe, familia de hermanos y de hermanas, y ya nos conocemos, ¿cierto? Probablemente no con el nombre de todos pues dirá alguno, pero sí sabemos que hacemos parte de la comunidad. Entonces podemos compartir sin vergüenza. Hay café en el termo grande, hay café regular, en el termo pequeño hay café descafeinado, y hay pan para que a esto de alimentarnos de la palabra de Dios le agreguemos pues también el pan y el café con el que vamos a pasar esta primera velada, ¿sí? Coman sin vergüenza. Muy bien. Hay unas observaciones previas que yo quiero hacer antes de abordar propiamente el tema con el que vamos a comenzar, que es el tema de la iglesia. La primera de ellas habla de las traducciones de la Biblia. Cuando estamos nosotros estudiando Sagradas Escrituras en el seminario, nos suelen decir que toda traducción es una traición. Toda traducción es una traición. ¿En qué sentido? Los lenguajes originales de la Biblia, que para el Antiguo Testamento eran arameo, hebreo y griego, y que para el Nuevo Testamento eran el griego, tienen una riqueza estos lenguajes muy grande, sobre todo el griego y el hebreo. Tienen una riqueza lingüística mucho más amplia que el español, que el inglés, que el francés, que todas estas lenguas modernas. Entonces, cuando se trata de traducir del arameo, del hebreo y del griego las Sagradas Escrituras a nuestras lenguas modernas, se pierde mucho del contenido de lo que originalmente se quería decir. Por eso, los estudiosos, los que se dedican verdaderamente pues a profundizar hasta el fondo mismo de las Sagradas Escrituras, siempre aprenden las lenguas originales en las que la Sagrada Escritura se escribió, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, del griego al latín, que fue cuando San Jerónimo, una vez que ya se definió el canon o la lista de los libros inspirados por el Espíritu Santo, allá en el Concilio Romano, en el año 382, y cuando ya se reafirmaron los libros de ese canon en el concilio de Hipona, en el concilio de Cartago, perdón, en el año 393, y en el concilio de Hipona en el año 397, San Jerónimo se dio a la tarea de traducir toda la Biblia, los 73 libros de la Biblia, del griego. Había una Biblia que ya estaba escrita en griego, que era la Septuaginta. Los 46 libros del Antiguo Testamento estaban ya traducidos al griego, y el Nuevo Testamento se había escrito en griego también, ¿cierto? Esos 73 libros que estaban en griego los tomó San Jerónimo y los tradujo al latín. Y esa primera traducción del griego al latín se conoce como la Vulgata. Esa expresión significa que el latín que se utilizaba era un latín vulgar, no grosero, un latín vulgar en el sentido de que era el latín, la lengua normal que hablaba el vulgo.
la gente pues del común. El griego lo hablaban los eruditos, los estudiosos, los científicos, los artistas, los autores literarios, etc. Pero el latín era como la lengua normal que hablaba la gente en la plaza, en la calle, en el trabajo. Por esa razón es que el Papa San Dámaso le pide a San Jerónimo que traduzca del griego toda la Biblia al latín. Hasta ese momento se podría decir, muchas cosas no se perdieron, porque el latín también es una lengua muy rica, supremamente rica. Pero ya cuando del latín se traduce a las llamadas lenguas vernáculas, es decir, a las lenguas que todos nosotros hablamos en nuestros países, es cuando se aplica eso de que toda traducción es una traición. De alguna manera, toda traducción, por muy buena que sea, traiciona en algo el sentido verdadero que el Espíritu Santo inspiró para las Sagradas Escrituras. Es imposible traducir al pie de la letra lo que en arameo, en hebreo y en griego se escribió. ¿Tiene sentido? Entonces, aún así, y en vistas también de que cada traducción es una traición, siempre tenemos nosotros que tratar de encontrar las mejores traducciones de la Biblia para que ese oficio de entender la palabra de Dios se haga de la manera más fiel posible a lo que el Espíritu Santo inspiró. Entonces hay de versiones a versiones. Hay versiones como la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que son muy fieles al manuscrito original de las Sagradas Escrituras y tienen ayudas adicionales como notas al pie de página, citas paralelas. Las introducciones que tiene cada libro son magníficas, con la dificultad de que es una Biblia un poco difícil para entenderla, porque no está así en un lenguaje muy de nosotros, ¿sí? Hay palabras que tiene uno que irse al diccionario para poder entender lo que significan, pero hasta el momento se puede decir que la Biblia de Jerusalén es una de las mejores traducciones. Está también la Biblia Didache, está la Biblia de Navarra, está la Biblia de edición Nácar Colunga. Esas ediciones son muy buenas y siempre que ustedes las consigan es muy importante que las adquieran. Y para una persona que está estudiando Sagradas Escrituras, tener más de una Biblia es siempre muy importante, porque como cada traducción es de alguna forma una traición. Lo que una Biblia no pudo traducir bien, otra Biblia probablemente sí lo va a poder traducir un poquito mejor. ¿Sí tiene sentido? Entonces, si hay algo que nosotros deberíamos tener repetido, son Biblias. Más que zapatos, más que bolsas, más que faldas o calzones. Biblias. Tener Biblias de diferentes versiones para poder comparar. Hay Biblias que son en sus traducciones muy malitas. Hay una Biblia, por ejemplo, que es muy común, muy conocida, y que para cuando se hizo, lo que se pretendió con esa Biblia fue muy bueno, que fue un encuentro ecuménico, es decir, un encuentro de diálogo y de colaboración en el estudio bíblico de los católicos con sectas protestantes. Y surgió entonces esta versión que se llama Dios habla hoy. El CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, o la reunión de todos los obispos en Latinoamérica, algo así como la Conferencia de Obispos aquí en Estados Unidos, aprobó la edición de 1979, 1978 y 1979. Los hermanitos protestantes de las Sociedades Bíblicas Unidas, que son la editorial que produce esas Biblias, fueron bastante deshonestos, y el sello de aprobación de los obispos del CELAM a esa edición en particular de la Santa Biblia la siguieron copiando y pegando para todas las otras Biblias Dios habla hoy que sacaron de 1980 en adelante. Es decir, las Sociedades Bíblicas Unidas llevan 39 años copiando y pegando un sello de aprobación de la Iglesia que exclusivamente se dio para la Biblia que trabajaron juntos los católicos y los protestantes,
que fue la Biblia de 1978 y 1979. ¿Sí me siguen? ¿O comienzo desde el principio? Bueno, entonces ahorita conseguir una Biblia, Dios habla hoy, es prácticamente conseguir una Biblia protestante, porque los libros de lo que vamos a hablar más adelante se llaman deuterocanónicos, que son 7 libros sobre los que ha habido una discusión a lo largo de la historia por parte de los protestantes, desde que Martín Lutero se basó en la Biblia de los masoretas, otro tema del que después vamos a hablar más adelante. Empezó a negar Martín Lutero que esos 7 libros del Antiguo Testamento eran inspirados por el Espíritu Santo, y entonces las Sociedades Bíblicas Unidas, para que la Biblia se parezca más católica, incluyó los 7 libros, pero no donde deberían ir en el orden de la Biblia, como proféticos, históricos o sapienciales, sino que los incluyó al final, en un grupito que se llama libros deuterocanónicos, o libros que corresponden al segundo canon o a la segunda lista de los libros inspirados por Dios. Entonces, yo les recomiendo que cuando tengan una Biblia como esas, no la tiren a la basura, porque es palabra de Dios, puede ser, pero si la pueden a lo mejor quemar para no tirarla a la basura, darle así un trato digno, porque de todas maneras contiene la palabra de Dios, no se puede tirar a la basura. Si la quieren enterrar o si la quieren quemar, para que no la tengan que tirar a la basura, ¿sí? Los protestantes utilizan mayormente 2 versiones. Casi todas las sectas protestantes utilizan la Reina Valera, ¿cierto? Esa es más conocida que el Chapulín Colorado, yo creo. Y esa versión se basa en 2 versiones protestantes que mañana, si Dios quiere, en el programa vamos a decir, nacieron con 73 libros. La Biblia de Casiodoro de Reina, que era un monje católico que, como Martín Lutero, se salió de la iglesia y era un biblista muy renombrado, y tradujo él también la Biblia del latín, de la Vulgata, al español. Tradujo su propia Biblia, que se llamaba la Biblia del Oso, en 1500, un poquito después de Martín Lutero, no me acuerdo, 1589 o 1569, no me acuerdo en este momento, pero esa Biblia tenía no 66, sino 73 libros. Y más adelante Cipriano Valera, que era otro monje que también cuitió de la Iglesia Católica, revisó la Biblia del Oso, y cuando hizo la revisión, más fue así como en la gramática y en las traducciones, pero dejó en la Biblia los 73 libros. Es desde 1827 apenas cuando las Biblias protestantes, Reina Valera, que combinan esas 2 ediciones protestantes de la Biblia, la de Casiodoro de Reina y la de Cipriano Valera, fue después de 1827 cuando esas Biblias se empezaron a editar, no ya con 73 libros, sino con 66. Entonces los hermanos protestantes tienen una Biblia mutilada, ¿sí? la limitaron. Y peor aún hicieron los testigos de Jehová, que como tienen ellos su propia editorial, traducen la Biblia y hacen de la Biblia lo que les da la gana. Entonces ponen palabras, quitan palabras, cambian el sentido, trastocaron por completo las Sagradas Escrituras. Y ellos utilizan una Biblia, la propia de ellos, que se llama la Biblia del Nuevo Mundo. Entonces, esas 2 Biblias, la Reina Valera y la Nuevo Mundo, son ediciones protestantes. Si tienen en sus casas Biblias como esas, nos las pueden traer aquí a la parroquia, y ya nosotros vamos a dar después la adecuada utilización a esas Biblias, ¿sí? Hay otras Biblias que son así más como del pueblo, y en general tienen una traducción más o menos buena, como la Biblia latinoamericana, una Biblia muy común, muy conocida. Y hay otra de la que yo mismo pensaba que era una buena versión, hasta que me topé con una traducción horrible de un pasaje fundamental, que es el de Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, y que ni siquiera la Reina Valera y ni siquiera la Nuevo Mundo traducen ese pasaje tan horrible
como esa Biblia de la que les voy a hablar a continuación, que es la Biblia de nuestro pueblo. Esa Biblia de nuestro pueblo, yo mismo pensaba que era buena porque no había tomado el tiempo suficiente para estudiarla y para revisar qué tan buena versión era. Me di cuenta que no. Es una Biblia disimulada de los hermanos protestantes. Las traducciones son horribles. Hay Biblias también como la que utilizamos con los jovencitos en Baraquel, que tienen en general una buena traducción, pero hay pasajes también muy sospechosos. Las traducciones son muy sospechosas. Las Biblias de los jóvenes. ¿De qué editorial es esa, Lupe? La Biblia de los jóvenes, ¿no te acuerdas? Una Biblia que es como azulita y que se suele regalar mucho a los jóvenes. No es tan buena que digamos, lamentablemente. Bueno, clara esa parte de las traducciones. ¿Sí? ¿O tienen preguntas hasta el momento? ¿Cuál es la que recomiendo? La que recomiendo, sin lugar a dudas, las cuatro que mencionamos. La de Jerusalén, primero. La de Idajé, muy buena Biblia también. La iba a traer y se me olvidó, perdón. La de Jerusalén, la de Idajé, la Biblia de Navarra, muy buena Biblia también. ¿Tú la tienes ahí cuál, Charino? La de Navarra. Miren ahí a Charino que está modelando la Biblia de Navarra. ¿Tú no tienes ahí la de Idajé, Mani? Sí, Mani le va a mostrar ya la de Idajé. Y otra, esa es la de Dios habla hoy. Sí, esa no es tan buena en realidad. Esa es una Biblia protestante disimulada. Sí. Esa es la de Idajé, la que tiene Mani allá. Está más larguita, pero está excelente esa Biblia también. Y la otra, que lamentablemente no se consigue tan fácil, por lo menos no aquí en Estados Unidos, porque se editó ya hace un tiempo, es la de la Nácar Colunga. Son dos autores biblistas, maestros en Sagradas Escrituras, que compusieron entre los dos una traducción muy buena de la Santa Biblia, que se vino a llamar con el apellido de los dos, Nácar Colunga. Entonces esas son, yo diría que las 4 mejores traducciones que ustedes pueden conseguir. ¿Sí? ¿La Sagrada Biblia, hermano? La Sagrada Biblia, ¿qué editorial es esa? No me acuerdo, pero es una Biblia grande, así que para no me padre. Estas son las llamadas Biblias familiares, que hasta se les pueden poner fotos o la genealogía, ¿cierto? Esas son versiones normalmente buenas también, que por el tamaño no se pueden así como utilizar con mucha facilidad, pero normalmente son versiones buenas también, nomás que hay que mirar qué editorial es la que las produce, porque son varias editoriales las que producen ediciones de la Biblia así de tamaño familiar. Después las miramos a ver qué tal. ¿Sí? Porque hay una que yo vi hace un tiempo y era la misma de Reina de Valera, y nada más que le incluían los libros al final y le ponían imagencitas para que se vean como ahora sí es bien católica, porque tienen imágenes, ¿cierto? Gracias, don José Luis. Bueno, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. Puse allí uno de ellos que es muy importante, y es el del contexto. Cuando se habla del contexto, se habla del contexto en varios sentidos. El contexto cultural, por ejemplo, enmarcado también en el tiempo en el que se escribió las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la carta que estábamos escuchando ahorita. ¿Qué decía San Pablo de esos 500 hermanos a los que se les apareció el Señor? Unos viven todavía, ¿cierto? Uno lee ese pasaje de 1 Corintios capítulo 15 y uno dice que gente para vivir, ¿no? Porque todavía en estos tiempos están vivos. O sea que esos canijos llevan más de 2000 años vivos. No se han muerto. Pues hay que ubicar en el contexto lo que San Pablo está diciendo, porque para cuando él escribió la carta, muchos de esos 500 hermanos a los que se les apareció el Señor resucitado todavía estaban vivos, ¿cierto? Estarán como momias ahorita, pues, ¿cierto? Esperando la resurrección. Pero entonces, el pasaje de hoy, de 1 Corintios capítulo 15, es un excelente ejemplo para referirnos a la importancia
de ubicar las Sagradas Escrituras en el tiempo en el que fueron escritos. Alguna serie de obras como de los indígenas, por ejemplo, de nuestros países precolombinos, que no son tan antiguos como las Sagradas Escrituras, ya se tienen que interpretar, ¿cierto? Escritos de nuestros hermanos indígenas de hace apenas 300 años o 400, de cuando Cristóbal Colón pisó tierra americana, o inclusive más recientes, son pasajes que se tienen que interpretar. Y si eso pasa con pasajes o con escritos, con libros, con textos que no son tan antiguos como las Sagradas Escrituras, ahora imagínense la Biblia, que se escribió en una cultura totalmente diferente, en la que se aceptaba, por ejemplo, que el hombre tuviera varias esposas. Ahorita uno hace esa gracia y hasta para la cárcel se va, ¿cierto? O que de alguna manera como que parece indicar algo en relación con el incesto, con la relación afectiva, sexual, corporal entre hermanos, como se ve en el Antiguo Testamento, ¿cierto? O que aprobaba que el pueblo de Dios, cuando estaba en confrontación armada con otros países, no mataran solamente a los soldados, sino que mataran a las mujeres, a los niños, que acabaran con todo, ¿cierto? Que declararan al anatema todas las cosas y todas las personas. Por eso es tan importante que las Sagradas Escrituras se interpreten correctamente. Y una de las formas fundamentales para interpretarla es ubicándola en su contexto. Contexto cultural muy diferente de nosotros. Contexto temporal, es decir, en el momento histórico en el que cada uno de esos pasajes se escribió, es necesario entenderlo para saber qué quiso decir el autor, ¿sí? Hay pasajes, por ejemplo, como los que está hablando Jesús con respecto a la dificultad que tenemos nosotros como cristianos para entrar al reino de los cielos, y que utiliza Jesús imágenes como es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces por eso ahorita me dejan sus chequeras y sus tarjetas de crédito y sus joyas para que puedan entrar al reino de los cielos. Pasajes como ese, con imágenes que para nosotros no hacen parte de nuestro ideario y que por eso no es tan fácil interpretarlos, son pasajes que en la cultura de Jesús y en el tiempo de Jesús sí eran muy claros, ¿cierto? Eran muy conocidos, y por eso Jesús los utilizaba. La Biblia entonces se tiene que saber ubicar en la cultura, en el tiempo en el que fue escrito, y también hay que saber a quién se le escribió determinado libro y por qué razón, ¿sí? Porque voy a ponerles un ejemplo así bien sencillo. Los protestantes dicen, cuando leen Marcos capítulo 16 versículo 15, que los niños no se pueden bautizar, porque San Marcos está diciendo que el que crea y se bautice se salvará. De tal manera que el arrepentimiento y la fe son necesarios para que la persona se bautice y como tal se salve. Pero Mateo, al final de su evangelio, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20, está enseñando una cosa diferente. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar o a conservar, a cumplir todo lo que yo les he mandado. Si uno mira esos dos pasajes, uno encuentra una contradicción, una aparente contradicción, porque Marcos está hablando primero de la predicación, de la doctrina y después del bautismo. Pero Mateo cambia el orden. Mateo dice que primero hay que bautizar y después hay que enseñar. Entonces uno dirá, ¿será que se cruzaron los cables? ¿No se entendieron esos apóstoles para hablar de la palabra de Dios? ¿Será que la palabra de Dios tiene contradicciones y mentiras? No. Se resuelve el misterio
estudiando a quién cada uno de estos dos evangelistas escribió su evangelio. Marcos escribió a una comunidad que todavía no era cristiana. Marcos escribía a los que se llamaban paganos, es decir, aquellos que no tenían ni idea acerca de Jesús. Y Marcos estaba predicándole a personas adultas, no adúlteras, adultas, a hombres y a mujeres ya adultos, que necesariamente tenían que creer lo que les estaban predicando, y en relación con eso tenían también que arrepentirse, como hace Pedro cuando, hablándole a los judíos que no tienen todavía nada de idea acerca de Jesús, les está diciendo allá después de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se tienen que convertir y se tienen que bautizar para el perdón de los pecados. Pedro, por ejemplo, estaba hablando a personas que eran judías, pero que no habían aceptado todavía a Jesús. Mateo, en el pasaje que decimos del capítulo 28, versículos del 18 al 20, le está escribiendo a judíos, pero a judíos que ya son cristianos, judíos conversos al cristianismo. Ahí se entiende entonces que cuando Mateo dice vayan y hagan discípulos a todas las gentes, ¿de qué manera? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que Jesús ha enseñado. Se entiende que lo que está diciendo Mateo allí corresponde a familias que ya son cristianas y en las que ya se vive lo que ustedes como papás, como mamás, como padrinos y madrinas hacen, que es, una vez que sus hijos están bautizados, porque son niños, los van educando en la fe y les van enseñando entonces todo lo que Jesús nos enseñó a nosotros. ¿Sí tiene sentido? Entonces, el saber a qué comunidad, a qué destinatarios se les escribieron estos libros o cartas es también muy importante. Y lo que está allí entre paréntesis se llama el contexto literario o el contexto literal. Y es que si ustedes miran un protestante cuando llega a su casa y toca la puerta, a veces ni tocan, y les está hablando de la fe, toman nada más un versículo o un pedacito de un versículo. Nunca toman el contexto del libro que están leyendo para ubicar ese pasaje en su contexto. Y esa estrategia no es de ellos. Esa estrategia, adivinen de quién es. Ojalá fuera del pastor. Bueno, del pastor de los protestantes. Vamos a abrir aquí el primer pasaje de Mateo capítulo 4. Vamos a ver a quién fue el primero a que se le ocurrió hacer eso que todas las sectas protestantes hacen ahorita. ¿Podemos ver también la página? Sí. Ya para más adelantito, si Dios quiere, según quienes perseveren, ya podemos ordenar Biblias como de Jerusalén, por ejemplo, para que todos tengamos una misma Biblia para el estudio y que ya podamos después ir consiguiendo más. Esta Biblia la recogí en Pensilvania, en la misma iglesia católica, pero nomás la agarré, pero no. Sí, es que muchos sacerdotes lamentablemente no se han tomado el tiempo para advertir a las comunidades acerca de esas Biblias, ¿sí? Mateo capítulo 4. En las tentaciones de Jesús en el desierto. Vamos a mirar allí el versículo 3. Solamente el versículo 3 y 4. ¿Quién nos hace el favor de leer? Gracias, Mayra. Mateo 4, versículos del 3 al 4. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, perdón, era en el versículo 5. 5 y 6, por favor. ¿Ya le echaron a esa agua? 5 y 6, por favor. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Gracias, Mario. En ese pasaje vemos a el demonio, el tentador, ejerciendo exactamente la misma estrategia de confusión y de distracción que todos los protestantes ahorita utilizan. Cuando hablan de un tema, no ubican el texto que están utilizando en el contexto mismo de las Sagradas Escrituras, sino que te lanzan el pedacito de la Biblia o el versículo que les interesa a ellos, pero no lo hacen ubicándolo dentro del contexto. Y esa estrategia, como vemos, no se le ocurrió a Martín Lutero, ni a Calvino, ni a Zwinglio, se le ocurrió a Satanás. Y bien descarado, bien conchudo, decimos en Colombia, ¿a quién estaba tratando de tentar? A Jesús, a la palabra de Dios. Y entonces, esa estrategia la siguen utilizando 501 años después todos los protestantes para confundir de esa manera a los católicos confundidos y mal preparados. Efectivamente, lo que está citando el demonio está en la Biblia hebrea, en la Septuaginta, en el Salmo 91, pero solamente toma versículos 11 y 12. Y eso es lo que le lanza a Jesús, sacándolo de contexto para que Jesús le crea y se tire del alero del templo, porque los ángeles no lo van a dejar tropezar con ninguna piedra. Pero es que el Salmo 91 canta la protección de Dios sobre quienes nos acogemos a Él, sobre quienes confiamos en Él. No tiene nada que ver sobre tentar a Dios, como diciendo, como yo sé que el Señor me cuida, voy a meterme a cruzar la frontera de noche porque el Señor me cuida. O como le pasó lamentablemente a un pobre pastor protestante que, copiando lo que encontró en las Sagradas Escrituras, se metió a una cueva que tenía leones, porque decía, si el Señor protegió a este siervo suyo en las Sagradas Escrituras, yo también tengo fe en el Señor y me voy a meter a una cueva llena de leones. Y adivinen qué pasó, se lo cenaron. Todavía están hasta indigestados esos pobres leones. Entonces, el Salmo 91 no es un salmo que defienda o promueva o fomente la actitud de aquellos que quieren tentar a Dios. No, ese salmo canta la protección de Dios. Y de hecho es uno de los salmos que nosotros los sacerdotes utilizamos cuando vamos a hacer una oración de liberación en una casa. Porque el demonio, frente a la palabra de Dios, frente a la presencia de Dios, no puede hacer nada. Pero ese es el contexto, que el demonio no incluyó. Y entonces, cuando se habla de las imágenes y cuando te dicen que son malas y que Dios es muy celoso y por eso no podemos tener imágenes, te leen Éxodo capítulo 20, pero nada más te leen el versículo 4 y 5. Nunca te leen el 3, ni el 2, ni el 1. Cuando están hablando sobre ese tema también y se van al Salmo 115, leen solamente el versículo 5 y 6, pero nunca te leen el 1 y el 2 y el 3 y el 4. Cuando se habla del bautismo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, para afirmar que solamente los adultos pueden ser bautizados, leen allí solamente en el discurso de Pedro lo que les está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Preguntan los judíos que están escuchando a Pedro decir el querigma, el primer anuncio que él como cabeza de la iglesia les ofreció. Y resulta que
Pedro efectivamente les dijo que tenían que arrepentirse de sus pecados y hacerse creer en lo que estaban escuchando en la predicación y hacerse bautizar. Y luego dice Pedro que la promesa de Dios es para ustedes, pero también para sus hijos. El versículo 39, nunca te lo leen. Hasta el padre Luis Toro ha tenido muchísimas dificultades al tratar de poner a un protestante a que lea el versículo 39, porque no lo quieren leer. ¿A quién se le ocurrió esa estrategia? Al chamuco, al demonio, al tentador. ¿Sí? ¿Tiene preguntas o comentarios en este momento? ¿Algo que quieran decir para complementar lo que estamos diciendo? Hay dos tipos de bautismo. El que daba Juan Bautista era de arrepentimiento y conversión. Sí. Y ese es lo que los protestantes no más. Eso es lo que los protestantes no entienden, que son dos bautismos y que la Sagrada Escritura misma lo menciona en numerosos pasajes. Así claro, Juan Bautista inclusive aclarando que su bautismo es un bautismo de arrepentimiento, de conversión, y que detrás de él viene otro que no es, al que Juan no es digno ni siquiera de desatarle las sandalias, y que él nos va a bautizar, es decir, a sumergir, no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Así rápidamente, para responder lo que está diciendo Sergio, miren en Marcos capítulo 1 cómo aparece esta reflexión sobre la cual Sergio se está refiriendo. Desde el versículo 4, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, un bautismo de conversión, no para que nos hagamos hijos de Dios, no para que se nos abran las puertas del cielo, no para que recibamos al Espíritu Santo, no para que nos hagamos parte de la iglesia, no para que nos unamos a Cristo como miembros suyos, sino solamente como conversión para el perdón de los pecados. Y lo leen ellos en su Biblia, pero no quieren entender. Y entonces dice a continuación: acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. En griego, bautizar significa sumergirse o ser sumergido. Por eso Juan, con su bautismo, los metía en el río Jordán. Juan llevaba un vestido, bueno, ahí nos cuenta pues el fashion, la moda de don Juan Bautista. Y entonces encontramos allí claramente que lo que está ofreciendo Bautista era un bautismo para el perdón de los pecados. Y miren el versículo 7, proclamaba. ¿Quién proclamaba? Juan, no el camello a que le pertenecía la piel del vestido de él, ¿no? Y proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado, es decir, yo os he sumergido en agua. Acuérdense que bautizar significa sumergir. Yo los he sumergido en agua. ¿Qué es lo que hacen los protestantes ahorita? Así sea en una tina plástica los meten, ¿cierto? Pero los tienen que meter en algo, pues, ¿cierto? Y hasta los dejan ahí chapaleando para que sientan que se están ahogando. Yo os he bautizado con agua, pero ojo a esto. Pero él, ¿cuál será ese él? Jesús os bautizará con Espíritu Santo, es decir, los sumergirá no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Y por eso es tan interesante cuando uno mira en el bautismo de Jesús que el Espíritu Santo no descendió sobre Jesús cuando Jesús estaba dentro del agua, sino cuando Jesús salió del agua. Una muestra más en la misma forma de Jesús ser bautizado, que el bautismo de Jesús por parte de Juan Bautista no era un bautismo para recibir el Espíritu Santo.
si el Espíritu Santo descendiera con el bautismo de Juan, en el mismo agua, en la misma agua, perdón, donde fue sumergido Jesús, hubiera visto Jesús que se abrió el cielo y que descendió sobre él el Espíritu Santo. ¿Sí tiene sentido? Fue cuando Jesús salió del agua que vio descender el Espíritu Santo. Luego el bautismo de Juan no ofrecía el Espíritu Santo. Pero vaya pues y hagan entender eso a un protestante. Es más duro agarrar un rayo de la cola, decimos en Colombia, ¿cierto? Bueno, cuando se habla entonces del contexto literal, se necesita que se lean los versículos que están antes y los que están después, para que se ubique entonces en el contexto ese pasaje que se escribió. La tercera observación que ponía allí era leer las Sagradas Escrituras, interpretar las Sagradas Escrituras con la iglesia y como iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Todos nosotros somos parte de la iglesia. Interpretar los pasajes de la Sagrada Escritura por nuestra propia cuenta no está permitido, como ya lo vamos a ver. Sí, Jesús. Regresando un poquito al bautizo, un protestante o alguien que está en otra religión dijo que no se podía bautizar uno que porque a Jesús lo bautizaron cuando era grande. Cuando era adulto. Por eso ellos se bautizan cuando son grandes. Sí. Gracias, Jesús. Eso hace parte de la misma confusión que tienen ellos acerca de los dos bautismos, porque si Jesús se hizo bautizar cuando era grande, dicen ellos que nosotros tenemos que imitar a Jesús que se bautizó cuando era grande y que se bautizó en el río. Si se trata de imitar a Jesús, hay que imitarlo no solamente en el bautismo, hay que imitarlo en todo. Entonces también nos tenemos que ir a ayunar 40 días y 40 noches y a ver si ellos lo hacen. Y no hay que andar sino nada más con una sola túnica, a ver si ellos lo hacen. Y hay que amar a todos, a ver si ellos lo hacen, sobre todo a los católicos, ¿cierto? Entonces, si se trata de imitar a Jesús, no se trata solamente de imitarlo en el bautismo. Son bien maliciosos ellos, ¿no? Bien mañosos. Lo primero. Lo segundo, ¿por qué Jesús no se hizo bautizar cuando era niño? Porque el bautismo en la infancia de Jesús todavía no existía. ¿Quién fue el primero que empezó a bautizar? Juan Bautista. Y entre Jesús y Juan Bautista, ¿cuánto se llevaban? 6 meses. Imagínense el pobre Juan Bautista con una coca, con una vasija, tratando de bautizar a otro peladito ahí más pequeñito que él. Imposible, ¿cierto? Muy buen punto, gracias Jesús. Charly. En Lucas capítulo 2, versículo 21, donde habla también de la Gracias, Chalino. Y es verdad, la ley judía del Antiguo Testamento mandaba a que los papás presentaran al primogénito varón a los 8 días de nacido y que lo circuncidaran, ¿sí? A los 8 días de nacido. ¿Por qué los papás judíos no esperaban hasta que el niño tuviera uso de razón o hasta que fuera mayor de edad para preguntarle, ¿quieres que te circunciden? No, pues ¿quién va a decir que sí? ¿Cierto? Gracias, pero ¿cierto? Gracias, buen punto también, Charino. En el Salmo 51, 7 también. Sí, que se habla del pecado original allá. Y más adelantito, si Dios quiere, uno de los temas en los que vamos a profundizar para ver todas estas diferencias es el del bautismo, para que tengamos mucha más claridad al respecto. ¿Qué ibas a decir, Rocío? Eso del bautismo, a veces también uno les explica cuando ellos dicen, no, pero es que un niño no tiene pecado, ¿cómo es que lo van a bautizar? Y uno le dice, pues recuerda que el pecado original de Adán y Eva, y Jesús pues no fue pecado porque fue obra del Espíritu Santo, y ellos no, como que no entienden. No entienden. Y pues uno ya trata, y ya luego sacan otros temas, pero... Sí, por eso decía el mismo Jesús, no hay peor ciego. Jesús me decía, perdón, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y sobre ese refrán de Jesús, sobre esa enseñanza de Jesús, surgió este refrán, no hay peor ciego el que no quiera ver, ¿cierto?
Y hay una norma, un principio de la apologética que dice así: para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Para el que no cree, ninguna explicación es suficiente. ¿Sí? Intenten ustedes hacer que una persona que no quiere creer, crea algo. Imposible. Se cierran de mente, de corazón, de ojos, no los convierten ni en el Espíritu Santo. Jorge. ¿Sí nos puede explicar un poquito acerca de la circuncisión, cómo es compatible con el bautismo, sé que antes de llegar al bautismo? Muchas gracias, Jorge. Así brevemente, una alusión a la circuncisión como símbolo del bautismo es la que tenían los hermanos judíos en el Antiguo Testamento. Cuando el niño era pequeño, el primogénito varón, ¿cierto? Porque la circuncisión es, como saben, el prepucio del miembro masculino del niño, lo que se retira. Y era así porque el pacto de Dios con su pueblo ejercía solamente para los varones. Las pobres mujeres venían a ser como una propiedad del hombre, ¿cierto? Por eso cuando en Mateo 19 le están preguntando a Jesús acerca del divorcio, le están preguntando ¿puede un hombre repudiar a su mujer? Pero no al revés. Las mujeres no podían repudiar a sus viejos, a ellos tenían que aguantar. Entonces, en el Antiguo Testamento, la circuncisión venía a ser como el signo visible, físico, que indicaba que esta persona, este hombre, este niño, entraba a ser parte del pueblo de Dios. Era como el gesto externo que indicaba esa pertenencia de este niño al pueblo de Dios. Es por tanto una simbología, una preparación, un anuncio del bautismo, porque ya no se circuncida el órgano masculino, sino que se circuncida el corazón, y no ya solamente de los varones, también de las mujeres, porque va a venir San Pablo a decir más adelante que ya en Cristo no hay distinción entre hombre y mujer, entre judío y gentil, entre esclavo y libre. Y seguramente de ahí se basarán también los del movimiento LGBTI, ya todas las letras que le ponen para decir, pues ya dicen que no hay distinción. Entonces, si yo me junto con un hombre, da igual que si me junto con una mujer, porque ya no hay distinción, ¿cierto? Así como son de sinvergüenzas. Pero viene siendo entonces un anuncio del bautismo en ese sentido, ¿sí? Y no dependía del niño, porque ningún niño iba a querer que lo circuncidaran, dependía de los papás. Y los papás eran piadosos, eran religiosos, eran cumplidores de la ley de Dios al hacerlo, ¿cierto? Como ahorita, es que no se le puede imponer la fe al niño. ¿Cómo si le impusiste el nombre? ¿Cómo si le impusiste la ciudadanía? ¿Cómo si le impusiste las vacunas? ¿Cómo si le impusiste lo que come? ¿Cómo si le impusiste la manera de vestirse, de peinarse? ¿Ah? De ir a la escuela. Todo lo demás sí se puede imponer, pero la fe no. Qué mañosos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Decíamos que cuando leemos la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, lo leemos con la iglesia y lo leemos también como iglesia, porque hay dos pasajes en los que nuestro primer Papa nos está diciendo algo muy importante de las Sagradas Escrituras, que los protestantes pasan rapidito ahí en sus Biblias, porque no quieren encontrar ese pasaje, y es el que tenemos ahí, segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 3. Con esto de que hay que ubicar los textos en el contexto literario, a mí me gusta mucho no quedarme con el versiculito solamente, sino como ubicarlo en unos versículos más, para que tengamos entonces una mayor comprensión. ¿Sí? ¿Comprende? Muy bien. Entonces, primero vamos a comenzar estamos en la segunda carta de San Pedro, ¿no?
y vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 19. Y miren cómo dice: contamos también con la firmísima palabra de los profetas. Hacéis bien en prestarle atención como si fuera una lámpara que ilumina un lugar oscuro en espera de que despunte el día y surja en vuestros corazones el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo, ¿cierto? Pero ante todo, ahí viene ya la enseñanza como tal. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, es decir, de forma privada o de forma personal, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte suya, no, de parte de Dios, movidos por su propio interés, codicia, avaricia, conveniencia, no, movidos por el Espíritu Santo. Y sigue San Pedro: en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. Lo que está diciendo aquí San Pedro es que todos los que toman las profecías de la Escritura y las interpretan por cuenta propia se convierten en profetas, pero en falsos profetas. Me gusta mucho la comparación que hace el padre Luis Toro cuando habla de un billete y dice: un billete bueno se diferencia de un billete que es falso. Puede que los dos sean billetes, dice el padre Luis Toro, y es verdad, pero uno es falso y uno es verdadero. Uno puede tomar los pasajes de la Escritura, las profecías de la Escritura, e interpretarlas verdaderamente si uno es un verdadero profeta, o falsamente si uno es un falso profeta. A ver qué alcanzas a comprar tú con un billete falso, ¿cierto? Son profetas, pero son profetas falsos, esa bobadita nada más. Que pueden compararse a los falsos maestros que entre vosotros introducirán. Miren que pareciera que San Pedro está como hablando de ahorita, ¿no? Introducirán herejías, o sea, muchos errores en la fe, perniciosas, o sea, dañinas, y que negando al dueño que los adquirió, que es ¿quién? Dios, por eso está en mayúscula dueño, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, y por su culpa será difamado el camino de la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Una, ¿cierto? ¿Cuántos caminos que conducen a la verdad hay? Uno solo, ¿cierto? Traficarán con vosotros por codicia. A mí se me hace que Pedro como que estaba hablando de ahorita, del 2019. Traficarán con vosotros por codicia. Paguen el diezmo, el pacto, la alianza, las ofrendas, las libaciones, las primicias. Eso es una extorsión. Con palabras artificiosas, es decir, con palabras rebuscadas, con palabras como bonitas, que confunden. Pero ya hace tiempo que su condenación no está ociosa, ni su perdición está dormida. Y luego San Pedro también un capítulo más adelante, en el capítulo 3, versículos del 15 al 18, nos dice lo siguiente. Segunda de San Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Pensad que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, tal como os lo escribió también Pablo. ¿De cuál Pablo está hablando? ¿De Juan Pablo Rojas? No, de San Pablo, ¿sí? Así? Muy bien. Nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada, lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Entonces, allí San Pedro, nuestro primer papa, nos está diciendo que las escrituras, si uno las interpreta de esa manera, las está interpretando torcidamente. ¿Para su propia salvación? No, para su propia condenación, para su propia perdición.
Y luego dice allí, vosotros pues, queridos, ya estáis advertidos. Si le creen a cualquier payaso que aparece por ahí, ustedes ya están advertidos. No se puede decir que no les dijimos. Vivid alerta, no sea que arrastrados por el error. Si enseñan cosas, pero lo que enseñan es el error. Arrastrados por el error de esos disolutos, o sea, de esos perdidos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced pues en la gracia, pero también en el conocimiento. Y por eso es que estamos aquí, porque queremos crecer en la gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y yo creo que esa oración de San Pedro nos sirve a nosotros como oración de salida también, pero quiero referirme así muy brevemente en un minutito a lo que San Pablo escribe cuando se dedica a enseñarle a Timoteo dónde es que se encuentra la verdad. Y para eso vamos a irnos a la primera carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos del 14 al 15. Porque todo protestante, cuando se pone la Biblia bajo el brazo y llega a tu casa, dice que trae la palabra de Dios y que lo tienes que escuchar porque es palabra de Jehová, y que el que escucha la palabra de Dios es porque pertenece a Dios. Pero si viene el mormón, y si viene después el bautista, y si viene después el pentecostal, y si viene después el de la Nueva Jerusalén, y si viene después el de la iglesita de don Jaime, o de don William, o de don Alfonso, cada uno de ellos va a enseñar cosas diferentes, y dicen tener el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo enseñar 60,000 verdades diferentes? No se puede, no se puede. Entonces don William y don Alfonso y don Jaime y ahorita don Mario están enseñando el error. Son disolutos que quieren perderlos a ustedes, movidos por codicia, que trafican con ustedes por codicia. Y eso mismo que hacen ellos, lo hace todo pastorcito. Por eso San Pablo nos está diciendo en su carta primera que le escribió a Timoteo, un discípulo a quien el mismo Pablo ordenó, le impuso las manos. ¿Dónde se encuentra la verdad? Se encuentra en la Biblia, sí, pero con una condición. Versículo 14: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Y ojo a esto, que es la iglesia, no las iglesias, que es la iglesia. ¿La iglesia de quién? ¿De don Jaime? ¿O de don Alfonso? ¿O de don Mario? ¿O de don William? No, la iglesia del Dios vivo. Y miren a continuación, columna y fundamento de la verdad. Entonces, creerle a cualquier payaso que aparece con una Biblia bajo el brazo no es abrirse a la verdad, es abrirse al error de este pastor sinvergüenza que quiere traficar con ustedes por codicia. No es abrirse a la verdad. Luego, el fundamento de la verdad no es la Biblia bajo la mano de cualquier pastor. La Sagrada Escritura sí contiene la verdad, pero a la que se le reveló la plenitud de la verdad no es a la Biblia, es a la iglesia. Entonces, por eso nosotros como cristianos católicos leemos las Sagradas Escrituras, las meditamos, hacemos oración con ellas, pero las entendemos y las interpretamos con la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. ¿Sí? No sé si tengan preguntas ya para que vayamos cerrando, o comentarios de ustedes que también tienen muchas más cosas que enseñarnos también. Sí, Alejandro. A Jesús lo pasaron 2 veces, la circuncisión y después en el río. En realidad no, porque la circuncisión no era entendida como un bautismo, sino que era el signo visible de la participación de este nuevo miembro del pueblo, en el pueblo elegido por Dios. Buena pregunta. ¿Qué fue la pregunta?
que si a Jesús lo bautizaron 2 veces, entendiendo el bautismo como la circuncisión, pero no, el bautismo era un signo de la circuncisión. Perdón, quiero echar una agua. La circuncisión era un signo del bautismo, ¿sí? Muy buena pregunta. ¿Qué más? Bien, ¿y tú? Solo Sí, Mario. la circuncisión era el pacto que tenían con Dios en el Antiguo Testamento, la antigua alianza, que cuando Jesús vino a cambiar la antigua alianza por la nueva alianza de él, se terminó esa circuncisión. Sí. Y ya se quedó el bautismo que fue el que Cristo mandó. Sí, exactamente. Y ya vamos a ver si Dios quiere la otra semana cuando ya hablemos de la iglesia, que en la otra catequesis, pero cuando hablemos de la iglesia, que por alguna razón, que vamos a explicar si Dios permite, Jesús no escogió ni 11, ni 10, ni 13, ni 15, ni 20 apóstoles, sino 12. Así como en el pueblo de Dios habían no 8 o 9 o 10, 15, 20 tribus, sino 12. Hay una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Cristo nos va a venir a enseñar, San Pablo también después, hizo de los 2 pueblos un solo cuerpo, ¿cierto? Refiriéndose a su cuerpo que es la iglesia. Entonces, sí, como dice Mario, un signo del pacto de Dios con su pueblo es el de la circuncisión, porque propiamente el pacto no era la circuncisión, ¿cierto? El pacto era que cumplieran la ley de Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese era el pacto, pero el signo visible era la circuncisión. Bueno, voy a pedirles entonces que se pongan de pie para que terminemos con la oración y después se me sientan un minutito más para que decidamos cómo vamos a seguir teniendo estas catequesis, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Madre Santísima, Virgen María, te queremos dar gracias a ti en esta noche porque también estás tú con nosotros. De la misma forma que le dijiste sí al Señor y que Dios Padre se valió de ti para que a través de la gracia del Espíritu Santo fuera concebido en tu seno el Hijo Eterno del Padre, causa de nuestra salvación. Así también queremos pedirte a ti que nos ayudes a nosotros a seguir diciéndole sí al Señor, para que también en nuestro corazón sea engendrado tu Hijo e Hijo de Dios, y para que como tú nosotros nos convirtamos en evangelizadores, que vayamos llenos del Espíritu Santo a transmitir el mensaje de salvación de tu Hijo Jesús a todas las personas que están en las tinieblas del error, metidas allá por todos estos hijos de Martín Lutero, inspirados no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del mal, que causan tanto daño en los discípulos del Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense un momentito, por favor, para que definamos cómo vamos a organizar nuestras catequesis de aquí en adelante. ¿Qué proponen? Porque estábamos tratando de buscar así como una forma cómoda para que pudiéramos estar aquí y aprender de esas catequesis, pero siempre se nos va a hacer muy difícil por una razón o por otra. Entonces, este horario, así después de la misa, lo teníamos con ese otro grupo que se inició como primera instancia de preguntas y respuestas, y nos íbamos hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2, a veces hasta más de las 3 de la mañana, en un diálogo así bien agradable, para los que aguantábamos, pues, ¿cierto?